Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Cuadros Luque, economista de la Universidad del Pacífico, especializado en economía laboral. Es un gusto poder participar en esta entrevista. Lo que establece la norma es que la figura especial de la suspensión perfecta de labores, creada el año 2020 por la pandemia, en abril, solo va a poder ser utilizada hasta el 2 de octubre del presente año. En ese sentido, se entendería pues que no va a poder, digamos, aplicarse esta suspensión perfecta de labores a ningún trabajador luego de esa fecha. Y en esa línea, los trabajadores con licencia sin goce de haber en este momento tendrían que reintegrarse a las empresas con las cuales han mantenido un vínculo laboral en este tiempo. Ahí es importante tener presente que el Ministerio de Trabajo debería publicar la información estadística disponible sobre la suspensión perfecta de labores, para tener claro cuántos trabajadores siguen bajo esa figura y si realmente las empresas que optaron por este mecanismo continúan en la misma situación que tenían al inicio de la crisis de la pandemia, cuando ingresaron a este sistema de la suspensión perfecta de labores. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo no ha publicado mayor información al respecto, aun cuando se ha podido, digamos, que acceder de manera, digamos, no tan formal a cierta información estadística, ¿no? Por ejemplo, se ve que son 30.000 empresas, 32.000 empresas las que han optado por la suspensión perfecta de labores, de un universo de 300.000 empresas privadas formales, el 11%, y estas 32.000 empresas han incluido bajo esta figura de suspensión perfecta a más de 300.000 trabajadores, que tampoco pues es una cantidad tan importante respecto a todo el empleo formal privado, que al inicio de la pandemia era de casi 4 millones de personas en planilla. Entonces, para tener una mayor claridad sobre los efectos que va a tener esta medida, repito, el Ministerio de Trabajo debería informarnos sobre efectivamente cuántos trabajadores continúan bajo esta figura de suspensión perfecta de labores. Hay algunos que de repente ya se reinsertaron, otros que cambiaron de trabajo, ¿no? Eso no lo sabemos. Y también habría que tener claridad respecto a que si las empresas mantienen a los trabajadores bajo esta figura, eh, digamos, tener claridad respecto a si están cumpliendo todavía los requisitos para acceder a este mecanismo, o si mantienen la situación de afectación económica grave que les permitió acceder a este tipo de medida promocional. Entonces, para tener, digamos, mayor claridad respecto a los efectos de esta nueva medida, esta derogación, digamos, en la práctica de la suspensión perfecta de labores especial, habría que completar o poder tener acceso a esta información que señalo que está a cargo del Ministerio de Trabajo. En la misma línea, habría que tener clara la información que señalé en mi respuesta anterior, pero igual es importante tomar en cuenta que de la información a la cual se ha podido acceder, se puede ver que la mayoría de trabajadores bajo la figura de la suspensión perfecta de labores forma parte de empresas grandes, ¿no? Empresas con más de 100 trabajadores en planilla. Y es muy probable que muchas de estas ya hayan podido reactivarse y quizás estén en capacidad de recontratar o de reinsertar ya activamente a los trabajadores. Pero repito, es información que nos debe proporcionar con mayor precisión el Ministerio de Trabajo. Y bueno, en realidad los trabajadores de microempresas que son parte de esta medida son la minoría, ¿no? Respecto al universo total de 300.000 trabajadores bajo suspensión perfecta de labores hasta el momento. Entonces yo repito, ¿no? Es clave para poder hacer un análisis completo que el Ministerio de Trabajo pueda transparentar toda esta información y podamos tener claridad respecto a la viabilidad técnica de la norma o no. Igual hay que señalar que la suspensión perfecta de labores no evitó que se pierdan alrededor de 500.000 de empleos formales privados, ¿no? Esos 500.000 trabajadores perdieron su empleo y ni siquiera tuvieron la posibilidad de ingresar a la suspensión perfecta de labores. Entonces tampoco es que evitó pues, que se dé una cantidad importante de despidos. Básicamente trabajadores con contratos temporales
a los que al cumplirse la vigencia de estos no se les renovó, pues, ¿no? Y quedaron pues sin ingreso y sin vínculo laboral. Y bueno, hay 300.000 trabajadores en suspensión perfecta de labores, pero repito, la mayor parte de ellos forma parte de empresas grandes, la minoría de micro y pequeñas empresas, por lo que habría que ver si estas grandes empresas realmente ya están en capacidad de reinsertar a este grupo de personas y también en el caso de las MIPES. Que yo creo que esa información la tiene el gobierno. Repito, o sea, para tener claridad sobre si se debió o no dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores en esta modalidad especial, deberíamos saber de esos 300.000 trabajadores, cuántos continúan efectivamente la suspensión perfecta de labores y cuántos ya dejaron de estar bajo esa figura, ya sea porque se reinsertaron a su empresa o porque cambiaron de empresa. A su vez, habría que conocer también si en este momento las empresas que optaron por la suspensión perfecta de labores continúan en una situación de seria afectación económica que les impida reinsertar a sus trabajadores. Y esa información, digamos, no es pública, lamentablemente, pero sí está a disposición del Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL, a través de la verificación de esta situación. Entonces, repito, no hay claridad al respecto y sin ello es complicado aseverar si era el momento adecuado o no de retirar esta figura. Que no obstante, tampoco es que tenga un impacto demasiado grande, ¿no? Tomando en cuenta pues, que ya ha habido una reactivación económica importante en el país, que se ha traducido en cierta medida también en recuperación del empleo formal. Eh, pero digamos que estos 300.000 trabajadores representan un porcentaje minoritario del universo de casi 4 millones de trabajadores formales privados que había al inicio de la pandemia. Entonces tampoco es que se haya optado de manera masiva por esta figura en todos los segmentos empresariales. Repito, solo el 11% de empresas formales privadas en el Perú eh, se acogieron a esta figura para al menos uno de sus trabajadores en planilla. Entonces, el impacto sería relativo, pero igual es importante tener claridad sobre esta información que señalo para poder tener un análisis más preciso al respecto. Bueno, yo creo que la figura de la suspensión perfecta de labores partió con varios problemas, desde su diseño, desde su aprobación en abril del año 2020. Por ejemplo, se establecieron filtros, requisitos demasiado laxos, ¿no? No tan exigentes de cumplir por parte de las empresas, ¿no? Para realmente demostrar su afectación económica. Y además estos requisitos se fueron flexibilizando a lo largo del tiempo con diversas normas complementarias que hicieron que sea más sencillo para las empresas acceder a la suspensión perfecta de labores. Eso por un lado. Después también hubo una demora por parte de la autoridad de trabajo en la calificación o la ratificación de esta suspensión perfecta de labores, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que de estos 300.000 trabajadores bajo suspensión perfecta, solo el 59% vio ratificada esta condición por la Autoridad Administrativa de Trabajo, por el Ministerio de Trabajo. Y el resto, digamos que no fue ratificado en esta situación, ¿no? Lo que nos dice también que hay empresas que quisieron acogerse a esta figura sin cumplir ni siquiera los requisitos flexibles que ya había establecido la autoridad de trabajo. Y bueno, y un tema central y bastante importante también es que lamentablemente esta suspensión perfecta de labores no fue acompañada de una subvención económica mensual mientras dure esta situación para todos los trabajadores afectados. Solo se estableció inicialmente una subvención económica hasta por 3 meses para aquellos trabajadores del régimen laboral especial de la microempresa. Luego se amplió para los trabajadores de la pequeña empresa, pero el resto de trabajadores, que han sido los más afectados por esta figura, me refiero a los de la mediana y gran empresa, no se les dio la posibilidad de acceder a una subvención económica mensual y quedaron, digamos que, en la desprotección total, teniendo que echar mano de sus pocos ahorros o del apoyo de la familia. Entonces, hubiera sido importante para que esta figura realmente funcione y sea más justa para todos, que el Estado hubiera otorgado una subvención económica mensual, un porcentaje del sueldo del trabajador a todos los afectados, sin importar el tamaño de su empresa ni su régimen laboral, y durante todo el periodo que dure esta figura, ¿no? Para también incentivar al Estado a fiscalizar el buen uso
de la suspensión perfecta de labores y que no se mantenga trabajadores bajo esta figura, cuando en realidad la empresa ya está en condiciones de readmitirlos, ¿no? También se han denunciado casos de empresas que lamentablemente han sustituido a esos trabajadores en la práctica por otras personas bajo condiciones laborales más precarias, un menor sueldo, un contrato temporal en lugar de un contrato estable. O también se ha utilizado de mala manera como práctica antisindical, también según se ha denunciado en algunos casos, evidentemente. Entonces yo creo que esta figura debió ser más exigente en cuanto a sus requisitos, debió tener una revisión más oportuna por parte del Ministerio de Trabajo y debió contar con una subvención económica, un apoyo económico para todos los trabajadores afectados desde el comienzo y mientras dure esta situación, porque si no el trabajador se va a su casa sin un sol en el bolsillo y se vería seriamente perjudicado. Además que el subsidio que se dio fue limitado, solo de 760 soles, para trabajadores que ganen hasta 2.400 soles al mes, y demoró bastante en ser aplicado. Todo el proceso burocrático fue realmente complejo, ¿no? Entonces el trabajador quedó varios meses sin ningún tipo de apoyo económico. Eso hay que tenerlo bastante claro. Y para finalizar, claro, si bien es cierto que la mayoría de empresas formales privadas en el Perú son micro o pequeñas empresas, ¿no? 89% microempresas y 9% pequeñas empresas, estos segmentos empresariales no concentran a la mayor parte del empleo formal privado. Las microempresas absorben solo el 20% de todos los trabajadores en planilla privada del país, las pequeñas empresas al 22%. Y las grandes empresas, si bien son solamente poco más del 1% de todas las empresas formales del país, concentran a casi el 60% del empleo formal privado, ¿no? Lo cual nos da a entender también que en términos de cantidad de trabajadores afectados han sido las grandes empresas las principales usuarias de la suspensión perfecta de labores, a pesar de que puedan haber accedido a este beneficio una mayor cantidad de MIPES, ¿no? Pero en términos de trabajadores, repito, una cantidad más significativa que formaba parte de empresas grandes que ya deberían, en muchos casos, haber, digamos que saneado su situación económica y estar en posibilidad de reactivarse, ¿no? Y hay que ver también qué ramas de la economía son las que están pendientes de reactivar, ¿no? Y vincular esto con aquellas que, digamos, se volcaron mayoritariamente a la suspensión perfecta de labores. Entonces, en conclusión, faltaría tener más datos oficiales del Ministerio de Trabajo para poder realizar un análisis más preciso y detallado respecto a que si fue oportuno o no en este momento dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores en el país.